palabras van. Varias cosas para conversar con ella, pero vamos a empezar por lo que publicó hace unas horas en redes, donde puso en un hecho de por sí llamativo. Algunos medios de comunicación adelantan que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallará contra Cristina Fernández y a partir de ello la expresidenta ya no podrá presentarse como candidata. Quiero adelantar mi repudio y recordar que estamos ante una causa plagada de manipulaciones, dice, entre otras cosas, Miriam Bregman, exdiputada del PTS Frente Izquierda, abogada en causa de derechos humanos y derechos laborales. Miriam, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Florencia. Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, ¿qué te pasa con esto y qué pensás que significa? Entiendo que te pronunciás más allá de Cristina Fernández por un panorama general que ves. Sí, veo un panorama claro, ¿no? Primero esto que vos señalabas recién cuando leías el posteo, que esto ya de que nos enteremos por los medios, hasta con el detalle de cuándo podría salir, si hay algún juez que no estaría conforme, es algo un poco llamativo, porque no parece ser un sistema judicial muy transparente, muy traslúcido, donde todo se debata de cara a la sociedad, sino más bien gente que resuelve entre cuatro paredes y que con esto está haciendo una operación. Porque ya instalaron que va a haber una condena y solo queda discutir cuándo sería esa condena y en qué condiciones. Entonces, me parece que ahí hay un primer hecho. Después veo que en un régimen político que tiene elementos de descomposición profunda, el Poder Judicial se está reservando para sí mismo la capacidad de decir quién puede ser candidato y candidata, es decir, quién puede gobernar y quién no. Esto me parece que es lo que está más de fondo. Y en tercer lugar, bueno, una causa plagada de irregularidades. Nadie niega que hubo corrupción, no lo hizo la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando realizó sus alegatos, sus defensas, pero que esto está totalmente direccionado, recortado y que los jueces son amigos de Mauricio Macri, se encargaron ellos de contarnos. Yo no sabía que eran tan amigos, que iban a jugar deportes, a practicar deportes a Olivos, o que tenían un club que se llamaba Liverpool. Yo todo eso no lo conocía, no me muevo en ese mundo por suerte, me enteré por ellos mismos. Entonces es todo el tiempo una especie de mensaje mafioso donde dicen yo tengo la sartén por el mango y cuidado de caer del lado de arriba, porque donde me molestes un poquito la doy vuelta y te caes. Ahora, vos mencionás a Macri, pero ¿vos crees que al gobierno le serviría una decisión así de la justicia? No lo sé. Las versiones son muchas, en el Congreso son muchas, se habla hasta de canjes por ficha limpia, porque no salga ficha limpia. Yo no lo sé. Pero más allá de a quién le sirve o cómo lo pueden utilizar, yo estoy segura de a quién no le sirve, y por eso me pronuncio. No le sirve a quienes luchamos todos los días, a los sectores populares, a los trabajadores, a las organizaciones de los movimientos de desocupados, piqueteros como el Polo Obrero, que están siendo perseguidos, porque esto muestra que el Poder Judicial puede hacer absolutamente lo que quiera, que no tenés un grado de imparcialidad mínimo. Entonces, más allá de quién le sirve o quién no le sirve, viste, por arriba, yo estoy segura que para abajo no le sirve a nadie, porque es un avance antidemocrático, y siempre se ha demostrado que todo avance antidemocrático indefectiblemente se vuelve contra las mayorías populares, que hoy es contra tal o cual persona que identifican desde arriba, pero que después eso baja y se transforma en más persecución, en más limitación de las libertades políticas, que ya están demasiado restringidas en este sistema como para que las alentemos un poco más, ¿no? Miriam, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día para vos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, además de la congestión que me permite no hablar, bien. Yo también, tengo una alergia que, bueno... Así. Estamos todos así. A mí veo algo curioso, que primero que no es novedoso, vos venís cuestionando esta causa desde el fallo en primera instancia, digo, para aclarar la cuestión coyuntural, me consta, y lo que así a mí me llama la atención es que vos hacés una crítica desde el punto de vista político, del accionar político de los distintos tribunales, pero también jurídico, que no están escindidas una cosa a la otra, naturalmente, porque lo político se ejerce desde lo jurídico, pero cuando vos hablas de manipulaciones y de una causa, llamémosle adulterada, ¿en qué cosas crees que se manipula la causa de vialidad? Que se recorta,
fue una causa que a través de los años, yo no estoy presentada en la causa, hablo por lo que es de público conocimiento, pero siendo abogada y leyendo un poco los diarios, me doy cuenta que es una causa que se manipula, que se recorta y se va direccionando hacia quién quieren dejar adentro, quién quieren dejar afuera. Decime los empresarios que estén presos en este país por causas de corrupción. Te estoy hablando de los grandes, ¿no? De los que le cargaron la deuda pública al Estado en el 82. No hay nadie investigado, todo prescribe. Y esto al revés, ha cobrado un impulso y una aceleración que es llamativo en los tiempos que tiene el propio tribunal. Y más en general, estuve hace unos días en una entrevista donde lo comentaba, hoy lo iba a subir y no me dio el tiempo, en Canal Red, en el Estado español, en Madrid, y les decía que yo lo que veía es que hay como dos mecanismos, digo, para mirar también desde otros lugares del mundo, no solamente quedarnos en lo que pasa en nuestro país, a veces tener una visión global te permite llegar a la conclusión como que esto es lo que hicieron con Lula, o sea, es exactamente lo mismo, no tiene mucha diferencia. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? Yo creo que se impulsa a través de políticas del derecho internacional o políticas implantadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, dos acusaciones, una de corrupción para los gobiernos que entienden que no están lo suficientemente alineados con ellos o que no son sus favoritos porque tienen otro favorito. Y entonces ahí han avanzado los últimos años con estas convenciones contra la corrupción, hechos de corrupción, ficha limpia, arrepentido, delación premiada, creo que se llama en Brasil. Es decir, es un esquema que vos decís, o es magia o esto viene de arriba y de todos lados se aprueba a la misma vez, tanto que Lula lo aprobó en su gobierno y terminó siendo él víctima de eso, y ni que hablar del golpe institucional que le dieron a Dilma, ¿no? También por un problema de partidas presupuestarias. Pero ahí ves una línea clara de reservarse a través de los poderes judiciales de la región, cada vez más subordinados a Estados Unidos, en nuestro caso, en otros países será otros, pero en América Latina claramente es así, subordinarse la decisión de quién puede ser candidato y quién no. Y hacia los pueblos, o sea, quienes no gobiernan, a quienes no son funcionarios o dirigentes de estas democracias capitalistas, lo que avanza cada vez más es la acusación de terrorismo. Entonces, cada vez que vos te pronuncias por algo porque te parece una crueldad, una barbaridad, sos terrorista, taratata. Lo vimos el 12 de junio con del año pasado, las movilizaciones de la Ley Bases, Bullrich y Stornelli, que acusaban de terroristas a quien habían ido a una manifestación y habían sufrido la represión incluso. Esto no es casualidad, esto se da en otros lugares del mundo. Vengo de dar numerosas charlas en Francia, tanto como en el Estado español, y cada vez que yo decía esto saltaba uno y decía, sí, a mí me tocó, a fulano le tocó. Bueno, son como líneas generales, ¿no?, que se instauran de persecución hacia, como te digo, determinados funcionarios políticos, dirigencia política de las democracias capitalistas, pero también hacia abajo hay un incremento de la persecución notoria, hay un incremento del autoritarismo, de las autocracias, de los bonapartismos, decimos los marxistas, que es muy, muy notorio en todo el último periodo, donde no se permite levantar una voz que no sea la voz oficial. Ahora, Miriam, ¿no es un poco, no sé si raro es la palabra, pero curioso que se haya generado esto que está pasando como una reacción? Incluso hoy está prevista una reunión de buena parte del peronismo para trazar algún tipo de estrategia a partir de lo que, en definitiva, en lo concreto, no es más que información off the record surgida de la Corte y publicada por los cronistas que habitualmente siguen la agenda de la Corte Suprema. Claro, lo que pasa es que algunos que son un poco voceros de la Corte Suprema lo dicen. Yo no lo quería decir, gracias, Miriam. Ahí es donde me agarró a mí la preocupación, porque tal vez si me lo dice Nico Fiorentino, yo digo, che, este puede tener información, pero no es un vocero. Escucharon, ¿no? Escucharon, ¿no? Garpan, porque también podría pasar, si te ofrecen mucho. Bueno, eso es otra cosa. Yo sé que el periodismo no está pasando por un buen momento. Claro. Está bien, pero digamos, a vos te resulta confiable por las plumas la información, digamos. Resulta confiable primero por el enorme lobby que están haciendo algunos medios de comunicación para que el resultado sea y por algunos voceros que salen a decirlo. Ahora, yo estoy segura que el fallo va a salir, no lo puedo asegurar, claro, porque en el medio pasan muchas otras cosas. Entonces yo no estoy segura, pero viste, cuando el río suena, cuando se aceleran los tiempos y se habla que podría salir ahora, cuando jamás la Corte Suprema resuelve, o en muy pocos casos la Corte Suprema resuelve algo tan rápido, bueno, a vos te da que pensar.
pero no, yo no tengo la solución. Yo siempre lo dije, cuando hicieron las pericias después del atentado de Cristina Kirchner y se llevaron el celular, yo dije a todo el mundo, cuiden ese celular, lo dije públicamente porque la Policía Federal tiende a borrarse la información. Tienen un problema con la tecnología, pobre gente, pero yo no lo digo porque yo tenga el dato, lo digo porque lo viví en las causas que tengo de lesa humanidad, donde casualmente cada vez que hay que hacer una pericia, agarra un dispositivo la federal y se le borra, ¿viste? Tienen una desgracia. Bueno, algunas cosas uno las va sabiendo de tantos años de patear tribunales, caminar como Doropi y ver para dónde se orientan, sobre todo la justicia federal y la Corte Suprema, ¿no? Porque no resolvieron el DNU 7023, estamos denunciando permanentemente, ahora Milei lo vuelve a decir, zurdos, muere el socialismo, Esper nos pide cárcel o bala y el Poder Judicial no hace nada, y ahora en esta causa tiene esta celeridad. Bueno, uno va viendo también las comparaciones, ¿no? ¿Lo de Grabois lo enmarcás en lo mismo del fin de semana o es otra cosa? No lo sé, me pronuncié rápidamente por su libertad como corresponde, lo he defendido en otras ocasiones cuando Patricia Bullrich le ha armado alguna causa, pero no lo sé. Mira, cuando está Patricia Bullrich en el medio, ya no pidamos que haya algo que tenga una... Puede ser esto, lo otro o todo lo contrario. No lo sé. Creo que Patricia Bullrich salió rápida a actuar porque le gusta hacer su propio show, entonces no sé si tiene que ver con la Corte Suprema y todo este entramado que te digo que me parece que es importante entender el rol, por eso que están cumpliendo los sistemas judiciales en el último periodo, y es evidente que cuando los regímenes se descomponen, como se está descomponiendo rápidamente, donde el gobierno, no sé, yo quien escribe todas las editoriales, los editoriales de los domingos, pero realmente coincido con muy poco todo lo que se dice, está con un pulmotor que le dio el Fondo Monetario, la Corte Suprema lo sabe que si llega a fallar en alguna de las principales leyes y las declara inconstitucionales, el gobierno entra en una crisis total, que solo se sostiene por las complicidades de sectores del radicalismo y de sectores del peronismo en el Congreso. Y bueno, y el Poder Judicial se reserva como última instancia para decir ellos quién puede ir a las elecciones y quién no. Creo que al revés, que es una clara conciencia de la crisis lo que tienen. Miriam Bregman, ex diputada del PTS Frente de Izquierda, abogada en causa de derechos humanos y derechos laborales. Gracias, Miriam, por habernos atendido. Por favor, y mi solidaridad con los alérgicos que estamos Pensé que ibas a decir con los salarios. No, también. No, también con los salarios, pero ante todo con los alérgicos, que es imposible hablar con este clima. Vayamos del urgente a lo importante. Claro, gracias. Hasta luego. Son las 8:35.